Buenos días, queridos alumnos, paz y bien para todos ustedes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro tema de ortografía. Voy a pedir que presten bastante atención para poder entender de la mejor manera nuestro tema. Vamos a ver hoy el uso del guión. Vamos a ver en este tema cuándo se usa el guión. Por eso hay que prestar bastante atención. El guión se usa en los siguientes casos. Vamos a ver, en el caso número 1, dice que se usa para separar las palabras al final del renglón. Nunca se debe separar las letras que pertenecen a la misma sílaba. ¿Ve? Por ejemplo, vamos a ver aquí dos ejemplos. Este es el primero. He puesto esa palabra en un rectángulo para poder enseñarles dónde se coloca el renglón, el guión, perdón. Cuando termina, ¿no es cierto? Cuando estamos terminando el renglón y queremos pasar al otro renglón, sí se puede poner un pequeño guión para saber que la palabra continúa en el siguiente renglón. Pero esta es la forma correcta en la que la debemos colocar. Debemos colocarla de esa manera, como está aquí. ¿Ve? El guión y sin separar la misma sílaba, ¿no? Por ejemplo, acá dice comprendemos. La palabra es comprendemos. Entonces, en este caso, no estamos separando una misma sílaba, sino estamos separando de una sílaba hacia otra. ¿Ve? Eso sí se puede hacer. De igual forma, estamos escribiendo en todo el renglón y ya no nos alcanza y vamos a pasar al siguiente renglón. Entonces, esto es correcto para poner el guión. Debemos respetarnos, pero aquí solamente me alcanzó para respetarnos. Por ejemplo, no puedo colocar en este sentido debemos hasta la P y después la E en otro renglón. No se puede. ¿Sí? Nunca se debe separar. Tampoco cuando son dos sílabas, perdón, dos vocales juntas. Cuando están juntas las vocales, tampoco hay que separarse. Por ejemplo, veamos acá donde está el cursor. Por ejemplo, la palabra guión. Si no me alcanza la palabra en el renglón, yo no puedo poner en un renglón guión y después en el otro pongo on. No. Tendría que poner toda la palabra junta en este renglón o en el siguiente. ¿Entendido? No se pueden separar tampoco cuando están así las vocales juntas. Esta es la primera regla del uso del guión. Vamos a la siguiente. Siguiente regla de uso del guión. Dice, el guión del diálogo quiere decir una conversación, ¿no es cierto? Se utiliza para indicar las palabras de un personaje y para separarlas de las palabras del narrador, ¿no? Ustedes han visto de repente en los cuentos, ¿no? Cuando hay un texto largo, van a ver los guiones y se van a dar cuenta que sirve para separar los diálogos y también para separar de la persona que está narrando la historia o el texto. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a hacer una pequeña narración. Dice, tía, ¿vamos a comprar? Preguntó Carla asustada. Nuevamente, tía, ¿vamos a comprar? Preguntó Carla asustada. En esta primera parte del texto empezamos, ¿no es cierto?, con un guión, porque se supone que Carla es la que está preguntando. Entonces empiezo con un guión. Dice, tía, ¿vamos a comprar? Entonces ahí va otro guión aclarando que quién fue la que preguntó, Carla. Por eso que aquí estamos viendo palabras del personaje, palabras del narrador. ¿Sí? Este es mi personaje, Carla, y esto es lo que está aclarando el narrador. Y la respuesta, ¿no? De la tía. La tía que dice, ponemos primero nuestro guión y dice, claro, compraremos y luego pasearemos, le respondió su tía. ¿Bien? Entonces, voy a leer todo completo para que ustedes se den cuenta que también para poner un guión se hace una pequeña pausa, ¿no? Por ejemplo, dice, tía, ¿vamos a comprar? Preguntó Carla asustada.
Claro, compraremos y luego pasearemos, le respondió su tía. Entonces, en este pequeño texto hemos visto dónde se debe colocar los guiones, cuáles son las palabras del personaje y cuáles son las palabras del narrador. A esto se le denomina el guión del diálogo. ¿Sí? Esta es la segunda regla para poder usar el guión. Vamos a la siguiente. Muy bien, vamos con la tercera regla de uso del guión. Dice, el guión se utiliza para anunciar las palabras del hablante en un diálogo. Esto, a diferencia de la regla anterior, aquí se usa para separar el diálogo entre dos, tres o cuatro personas. En la anterior regla era que había un personaje y había un narrador. Pero en esta ocasión hay un intercambio de palabras entre los hablantes. En este caso vamos a ver un ejemplo de un intercambio de palabras entre dos personas, en donde vamos a utilizar el guión. Por ejemplo, aquí vemos, ¿ve? Cada guión es que hay un personaje, hay uno o dos, vamos a ver, ¿no? Que están teniendo un diálogo. Por ejemplo, dice, hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Y tú? También. Muy bien, ahí hemos visto entonces el trabajo de dos hablantes, ¿no es cierto? Entonces cada guión representa a ese hablante, ¿entendido? A diferencia del guión del diálogo, hay que saber marcar bien esa diferencia. En el anterior hay un personaje y un narrador. En este tipo de guión hay dos personas que están conversando sin necesidad de un narrador, ¿entendido? Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que entiendan mejor el tema. Muy bien, vamos al primer ejercicio. Dice, investiga y responde las siguientes preguntas, que van a ser muy fáciles. A, ¿en qué caso se utiliza el guión? Ya hemos visto cuántos casos, pero hay un caso más, hay uno más, que se los voy a decir para que ustedes también lo coloquen, ¿ve? Cuando hacemos el silabeo, ¿no es cierto? ¿Saben qué es el silabeo? La separación de sílabas. Muy bien, entonces ahí también podemos agregar un caso más. Y después vamos a escribir un ejemplo del guión en el diálogo, ¿sí? Hemos visto reglas para utilizar el guión, entonces hay una que llamamos guión en el diálogo, ¿no? Entonces vamos a escribir un pequeño ejemplo, ¿entendido? Si hemos prestado atención, vamos a saber qué responder. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, escribe el texto correctamente y coloca los guiones donde corresponda. Aquí, por ejemplo, tenemos este texto. Obviamente que lo vamos a volver a escribir porque está todo en un solo texto. No está separado. ¿Dónde lo vamos a separar? Cuando le coloquemos correctamente los guiones. Para eso hay que leer bien y entenderlo, de acuerdo a lo que hemos hecho en nuestro tema. Dice, papá, si antes no había automóviles, ¿cómo iban de una ciudad a otra? Preguntó Elías, muy entusiasmado. Iban a caballo, respondió el papá, o usaban un coche tirado por caballos. Papá, ¿en un viaje de esos mi abuelo conoció a mi abuela? Sí, cuando él iba a un baile en la ciudad vecina, respondió el papá, sonriendo. ¿Entendido? Entonces, ahí hemos leído sin ningún guión. ¿Ve? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar en qué momento habla el personaje y en qué momento habla el narrador. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, no es difícil, simplemente hay que prestarle bastante atención, leer bien, darle entonación para poder saber dónde colocar el guión. Quien estuvo atento a lo que yo leí, ya se pudo haber dado cuenta dónde van los guiones.
Por ejemplo, para empezar, aquí va el guión. Por supuesto que sí, porque dice, papá, si antes no había automóviles, ¿cómo iban de una ciudad a otra? Preguntó Elías muy entusiasmado. Ahí, por ejemplo, en esa parte que he leído, ya han podido identificar dos guiones, me imagino. Y así van leyendo el resto del texto y van colocándole los guiones. ¿Entendido? Muy bien. Muy bien, mis queridos alumnos, espero que hayan aprendido un poquito más el día de hoy. Ya saben, conmigo será hasta la próxima clase y quédate en casa. Nos vemos, chicos.